Hoy en la entrevista te quiero presentar primero a un gran amigo y que en lo particular es un excelente gerente de ventas. Y quiero que escuches la entrevista hasta el final porque no tiene desperdicio. Todos los tips que nos da lo puedes utilizar en tu negocio, en tu familia, en tu vida diaria. Escúchala y te va a transformar. Si hablamos del producto per se, realmente pues vamos a hablar de características. Prácticamente enfoco yo esto a beneficios, sino porque cuando tienes el contacto con la persona, con un mercado tan exigente, algo que nos van a reconocer, entre otras cosas, valores, es la honestidad del asesor. Para poder salir al mercado tienes que estar preparado. Y no preparado solamente con cursos básicos. Tienes que entender la industria, tienes que entender a los accionistas, tienes que entender los productos. En donde les digo, cuando el cliente ya sabe, ya nos conoce y prácticamente dice, ¿dónde firmo? Por favor, pásale la pluma y acompáñalo, por favor, a que se realice el siguiente trámite. Gerardo Tejeda, un excelente amigo, ya tenemos tiempo de conocer, bueno, no tanto. Y me atrevo a decir que el mejor vendedor en el estado, aunque casualmente no eres de la ciudad de León, ahorita nos platicas un poco más, y que te desempeñas como gerente de ventas de Grupo Innova. Gerardo, gracias primero por recibirnos aquí en la Torre Lumière con una vista espectacular. Ahorita voy a poner algunas tomas para que se puedan percatar. Pero, Gerardo, pues primero, platícanos de ti y después platícanos a qué te dedicas, qué haces aquí en Grupo Innova. Muchas gracias también a ti, Darío, por estar aquí presente. Bueno, pues me considero una persona con alto carácter para poder enfrentar retos. Yo creo que eso mi familia me lo heredó, en específico mis papás, y creo que mis hermanos también se encargaron de refrendar este espíritu que tengo de poder enfrentar retos que me hagan desarrollarme mejor como persona en favor de mi familia y obviamente, bueno, profesionalmente creo que he tenido el escenario para poder desarrollar y aplicar este tipo de virtudes que siento que tengo para poder ofrecer al mercado productos inmobiliarios. Gerardo, ¿siempre te has dedicado a las ventas o alguna vez fuiste, ¿cómo se dice? Godín, ¿no? Sí, como no, muchos años fui Godín en Ciudad de México, una parte también aquí estuve dentro del sector financiero, trabajando para bancos, casas de bolsa, siempre en las áreas comerciales, en las áreas de servicio al cliente, y bueno, pues terminaron los ciclos, se cerró un ciclo y abrí otro nuevo ciclo en lo que es la industria inmobiliaria, en la cual Grupo Innova aquí me recibió. Ya estoy por cumplir aquí 5 años y creo que me atrevo a decir que ha sido la empresa, el grupo en el que me he desempeñado con mayores satisfacciones. Fíjate, sinceramente. Qué interesante, o sea, cómo al final, creo que los que somos vendedores, de una u otra manera siempre vamos a llegar a vender. Hasta de niños empezamos a vender dulces en la escuela y lo que sea, ¿no? Pero al final la vida nos va trayendo y va explotando ciertas características personales que ya a veces las tenemos natas, que otras las tenemos que ir generando. Y cómo al final terminas en donde te toca estar, ¿no? Explotando todas esas cualidades y dedicándote a lo que te gusta, que es vender. ¿Y por qué inmuebles? ¿En qué momento dijiste, soy bueno para vender terrenos, casas, departamentos, locales? Fue por una circunstancia histórica en mi familia, en la cual desde Ciudad de México y también aquí desarrollaron mis hermanas actividades de bienes raíces, de ventas. Y ellas me insistían que yo debiera de emprender en esta actividad. Bueno, después de venir de un sector financiero no me era una decisión tan rápida decir, bueno, pues ahora voy a vender casas, pero bueno, pues lo intenté, me resultó de una manera muy exitosa. En el tema de los inmuebles, digo, tras de cámara, ahorita platicábamos más o menos cuál va a ser el contexto de la entrevista, y me decías que tú sentías la necesidad dentro de Grupo Innova, de tu puesto, de hacer sentir a la gente, es decir, que no te compren un inmueble, sino que realmente te compren una experiencia, que te compren una vivencia, que se visualicen, pues, ¿no? Y viniendo de un banco,
pues al final, ¿cómo visualizas cuando colocas algún tipo de crédito o atraes un cliente en un tema financiero? O sea, ¿cómo al final llegas a vender inmuebles y te entra ese chip que es algo totalmente distinto o no es tan distinto, vender algo financiero contra un inmueble? Gracias, una excelente pregunta y voy a deleitar en contestarla, ¿sí? Mi trabajo es apasionante, sinceramente, porque el entorno lo es. El entorno es bellísimo. Las propuestas que nosotros hemos logrado colocar con el mercado que ya reside aquí ha sido espectacular, porque puedo confirmar que transformamos vidas. Y sinceramente esto no obedece a un terreno en donde yo me apoyo con una ficha técnica y llego y le digo que es un frente de tanto, con un fondo de tanto y una ubicación. Lo que abraza realmente a un inmueble es el entorno. Son las áreas verdes, son las propuestas arquitectónicas, es la comunidad, ¿de acuerdo? Es el cuidado que los dueños han tenido para mantener un lugar óptimo. Y la comunidad lo reconoce. Creo que más allá de una propuesta arquitectónica, es una comunidad que ha sabido aprovechar nuestros escenarios porque son bellísimos, sinceramente. Sí. Sí, pequeños detalles, ¿no? Cuando vas entrando aquí a la torre, hay yo digo que como una especie de cascada, ahorita la vamos a poner en escena, pero o sea, escuchar el agua es algo que te relaja y son cosas que a lo mejor no logras percibir, sobre todo cuando no eres arquitecto, no te dedicas a estas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en la librería de la Torre Lumière y se siente, ¿no? Se siente, digo, aparte de que nos conocemos, ya tenemos tiempo de ser amigos, pero se siente una vibra positiva que te lo da el ambiente, ¿no? Me imagino que tiene que ver con colores, con cuestiones arquitectónicas, algo que seguramente tú ya identificas con mucha claridad, pero el cliente que simplemente viene a comprar, o sea, eso es lo que vive, ¿no? Eso es lo que siente. Sí, creo que, bueno, lo de la cascada obviamente tiene un origen que es precisamente el que acabas de describir, que en lo que uno espera a que llegue el ascensor, pues pueda la gente estar escuchando el agua, ¿de acuerdo? Inclusive pues estar viendo cómo cae, Claro. ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, pues el producto, en este caso de la Torre Lumière, es un producto muy bien pensado, con un interiorismo bellísimo. Sinceramente creo que la propuesta es magnífica. La torre por fuera representa tal vez algo ciertamente ordinario, ¿sí? Pero por dentro tiene muchísimas cualidades bellísimas que estoy seguro que los que residen, bueno, la disfrutan al por mayor y también sus invitados. Claro, claro. Oye, Gerardo, y bueno, aterrizando un poco y sobre todo queriendo explotarte como un gerente de ventas y aparte uno muy bueno. Gracias. Y sobre todo para quienes nos escuchan, creo que en el tema de los negocios, al final todos nos convertimos en vendedores. Y una justificación, malamente, me imagino que tú conociendo tantas personas la has escuchado, es que hay gente que es muy técnica y muy buena en lo que hace, pero dice, las ventas a mí no se me dan. Y es difícil pensarlo, ¿no? Siquiera, o sea, ¿cómo puedo yo vender? En mi caso, tengo mi despacho. ¿Cómo puedo vender un servicio si no conozco, si no preparo el pitch que me voy a aventar, la técnica que me voy a ofrecer, si no conecto con las personas? Y tú siendo gerente, pues al final ya no solamente es lo tuyo, sino abajo tienes a personas a las que tienes que potencializar para que logren crear estas habilidades. La pregunta concreta es, por ejemplo, tú cuando sales a vender o cuando vas a preparar a alguno de tus vendedores a una cita, ¿cómo los preparas? ¿Cómo les dices, oye, tienes que armar un pitch, pero tienes una estructura? ¿Qué haces? Regularmente me comunico con ellos previo a una cita porque ellos son el primer contacto con un prospecto. ¿Sí? Es por medio de redes sociales, por medio de una referencia, ¿sí? Por otro origen, inclusive por un espectacular, etcétera, etcétera. El asesor debe de estar entrenado y así Grupo Innova nos pide que lo hagamos porque nos preparan para poder filtrar a las personas sin generar ningún tipo de rechazo, obviamente, claro. Pero para poder atender realmente lo que la persona es lo que busca, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues sí, me tengo que sentar con ellos para que ellos también me puedan indicar cuál es la tipología de la persona
con esto nosotros pues hemos tomado algunos cursos que nos permiten interpretar las formas de poder comunicarnos con estas personas. Hay personas muy estructuradas, ¿sí?, que desean que les hablemos de acabados o de números, de formas de pago, y hay otras que buscan otro tipo de beneficios, ¿de acuerdo? Claro. Pero para contestar la pregunta un poquito más puntual, es importante previamente sentarnos con el prospecto para poder entender qué es lo que él está buscando, ¿sí? Porque hay distinción en nuestros productos en cuanto a valores, ¿sí?, en cuanto a funciones, un departamento o una residencia, ¿sí? Entonces, básicamente es muy importante que el asesor esté preparado para poder conocer lo que está buscando nuestro prospecto, y el gerente acompaña para poder confirmar y lograr una venta. De acuerdo. Y fíjate, eso es relevante porque al final no es vender inmuebles, no es como que vendo una casa, porque pues al final no es lo mismo una casa, como comúnmente se dice, de interés social, en el que a lo mejor es una familia joven que inicia su vida profesional o laboral y pues comienza a ahorrar, ¿no?, con el Infonavit, y está interesado en una casa que va a ser para ellos, que es su patrimonio y que es una concepción de hacerlo, ¿no? De pronto, digo, no me meto tanto en estos temas, pero se habla de una inversión, pero dices, bueno, pero si tú vives en la casa, no es tan inversión. Tu mercado no es así. Tu mercado es gente que normalmente lo busca por inversión o porque su estilo de vida se adapta a estas condiciones, ¿no? O sea, son inmuebles un poco más costosos. Por lo tanto, la persona o el mercado al que tú vas dirigido sí tiene que ser muy analizado, porque no cualquiera puede caber dentro de este mercado. O sea, sí cualquiera, pero bajo ciertas condicionantes. Es correcto. ¿Cómo tú le haces ver eso? Ahorita decías, no discriminar o algo, sino ¿cómo le haces ver tú eso a tu vendedor? O sea, ¿cómo lo concientizas? Ya. Obviamente aquí tenemos que trabajar mucho en lo que es el desarrollo de las personas para poder entender a la contraparte, uh-huh, ¿sí? Si hablamos del producto per se, realmente pues vamos a hablar de características. Uh-huh. Prácticamente enfoco yo esto a beneficios. Te repito, el escenario es tan bello y las propuestas son tan interesantes, inclusive hablando de plusvalías, pues que creo que son argumentos muy válidos, y no te hablo de pronósticos, te hablo de historia. Uh-huh. Y al hablar de historia es antecedentes en los cuales nuestras propuestas siempre vienen acompañadas de un valor económico adicional que la gente pues también reconoce, ¿sí? Entonces tratamos de que obviamente caminen los terrenos, visiten los departamentos muestra, conozcan nuestras casas, conozcan el club de golf, que son escenarios recreativos totalmente majestuosos, sinceramente, y la gente entonces ya se va a asomar a formas de pago y, bueno, pues obviamente vamos a hablar ya de dinero, ¿sí? Claro. Pero creo que es muy importante que el asesor atraiga al prospecto y le haga conocer todos este tipo de beneficios que tenemos. Claro, de acuerdo. Y, o sea, más allá de ello, ya como entrando a la profundidad de la venta, tu mercado puede llegar a ser un poco complicado en un tema interpersonal. Yo creo que todos los mercados tienen sus características y sus complejidades, pero el tuyo puede llegar a serlo pues, por el nivel económico del que estás hablando. Es decir, hay gente que está acostumbrada pues, a mandar, ¿no? Y es gente que tiene dinero y gente que está muy dispuesta o que tiene perfectamente claro lo que quiere. Entonces, por más que tú le des ciertos beneficios, como dices tú, son más analíticos y a lo mejor se fijan en un tema de dinero, son muy concretos. Hay otros que quizá pues, simplemente eres uno más que le está ofreciendo algo y le tienes que despertar un interés adicional a las múltiples propuestas que ya tiene. ¿Cuál es la pregunta? En el previo a la entrevista, emocionalmente, más allá de que ya analizaste a tu cliente, ya hiciste como esta entrevista previa con tu vendedor para saber con quién te vas a sentar, ¿tú tienes alguna estrategia en la que vas pensando para que en el momento en que tú llegas, o sea, visualizas a tu posible comprador y dices, pues por la cara, por la forma en la que me saludó, por las expresiones, creo que tiene este perfil y así es como tengo que actuar en consecuencia, incluso más allá de la posible estrategia que ya hayas hecho? ¿Qué haces en ese previo a comenzar a hablar para poder visualizar a tu prospecto? Claro. Si es una persona que no conoce a Grupo Innova, naturalmente tengo que hablar de quiénes somos. Claro.
30 años son muy representativos dentro de la industria inmobiliaria y creo que al interesado eso lo va a considerar mucho. Claro. ¿De acuerdo? Si es una persona referenciada, que como muchos aquí son recompras, son personas que ya nos han comprado y nos vuelven a comprar, ¿sí? Les sigo hablando de beneficios. No, las características básicamente creo que son obvias. Tú llegas al departamento y ves los terminados, ves los acabados, ¿de acuerdo? Ves los materiales. Pero los beneficios como tal es algo en el que yo me enfoco y creo que nos ha resultado y la gente lo ha entendido de esa manera. Porque las propuestas regularmente nos hablan de formas de pago, nos hablan de las ubicaciones, ¿de acuerdo? De la seguridad, de otros factores que finalmente yo englobo todo eso, pero de una manera mucho más práctica, pero siempre me acompaño visualmente con el cliente. Creo que eso es como una prueba de manejo cuando vas a adquirir un vehículo, ¿no? Que tienes que sentir realmente el manejo del vehículo para poder entender que lo que deseas comprar pues está dentro de lo que quieres recibir, o sea, finalmente, ¿no? Claro. Y los productos nos ayudan mucho, sinceramente. Las propuestas, a pesar de que es un producto como tal, imagínate poner un producto bellísimo en un entorno estupendo, sí. ¿De acuerdo? Creo que el asesor, su trabajo, pues finalmente se facilita de alguna manera. Sí. Sí, porque es lo que va sensibilizando. Y, por ejemplo, una pregunta muy específica. ¿Qué haces? Porque seguramente te enfrentas a muchos fríos, pues. O sea, como que dices, ya vio la casa, sí. ya le dije las cantidades y... Sí. O sea, sí es un cliente potencial, tiene todas las características de mi mercado, pero es frío, o sea, no se emociona. ¿Tú cómo lo comienzas a despertar o qué tip? No sé, me decías el club de golf. O sea, sí. ¿Qué haces para llegarle a la emoción? Porque al final la compra siempre será en un alto porcentaje emocional. Yo creo que tiene que ver mucho el que el prospecto le demos su tiempo. No podemos forzar nunca un tipo de acción porque creo que eso no habla bien de un vendedor. Sinceramente le tenemos que dar el tiempo al prospecto para que pueda entender la plática que tuvimos, que pueda digerir lo que es la visita que hizo al departamento, que pueda comprender de alguna manera también la confianza que nosotros mostramos al mercado, que somos una empresa, pues la verdad es que muy confiable, sinceramente. Y a pesar de que pueda ser una persona fría, por dentro trae sus emociones, porque creo que una casa se va a transformar en un hogar. Y si no se transforma en un hogar, se va a transformar en un patrimonio. Inicia con una inversión, pero esto se va a convertir en un patrimonio. Finalmente va a conectar con emociones. Entonces creo que tal vez no me lo deja ver, pero yo lo puedo entender. ¿Por qué? Por sus preguntas, por su número, por el tiempo que yo le estoy dando para que él entienda esto. Y tenemos un alto grado de cierre, sinceramente. El porcentaje regularmente es efectivo cuando nos visitan. Ok, sí, de acuerdo. Y fíjate que es relevante. Hace poco tenía una entrevista también de un amigo en común y le titulé a la entrevista que se vende seguridad. Pero hay un tema más de fondo en ese título, porque al final siempre he creído que casi todo lo que se vende está relacionado con la seguridad. A lo mejor no la seguridad de un edificio, pero puede ser tu seguridad patrimonial, tu seguridad personal, y en este caso es, cuando hablas de una inversión, y más cuando hablas de una inversión a largo plazo, pues hablas justamente de eso. A lo mejor no la quieres para vivir, no la quieres para usar, pero lo que sí te proyectas es que aun cuando te vas a tardar un tiempo en pagarlo, pues al final, el día de mañana, cuando ya tengas 50, 60 años, y más los que estamos en este mundo de emprender, digo, nos compramos nuestros seguros, pero al final sabemos que no va a haber un gobierno que nos esté pagando una pensión. Tenemos que planear eso. Y al final, justamente como inversión, el comprar un departamento y decir, oye, es que todas esas características que tú hoy me dices a mí, que soy el comprador, pues mañana cuando yo lo quiero rentar, cuando lo quiero revender, pues es un espejo. Es lo mismo que tú retransmites. Así es. Y ahí es donde conecta la emoción, ¿no? Tú me das una seguridad de que lo que estoy comprando no es algo que mañana es un problema. Ahí se me va a quedar y ya no sé cómo lo pienso vender. Todas estas características, como lo dices, que ya están en un brochure, ¿cómo las vas aterrizando? Yo siento que nace de una propuesta que nosotros hacemos. Independientemente de lo que viene siendo un modelo de departamento, etcétera, el mercado lo hemos atendido de una manera correcta.
somos vanguardistas, somos innovadores, ¿de acuerdo? Escuchamos mucho al mercado y de ahí nos basamos, realmente. Hay algo importante. Por ejemplo, en nuestro departamento, Torre de Departamentos Ponticelli, son departamentos muy bien pensados para atender a un mercado específico, ¿de acuerdo? Y que más allá de que sea bello y que esté totalmente equipado en un buen entorno, que sea funcional. Que sea funcional para el mercado, que realmente es el que nos está pidiendo que desarrollemos este tipo de productos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que tenemos la variedad de productos que permitan complacer a cualquier perfil que desee vivir en la zona norte y que desee transformar su vida. De acuerdo, de acuerdo. Y retomando un poco el tema de tu pitch de ventas, es decir, yo quiero pensar que más allá de que tu prospecto tenga ciertas características que ya analizaste, seguramente tú tienes una estructura de venta, ¿no? O sea, siempre vas a arrancar a lo mejor con un saludo, si viene con la familia, pues saludando a la familia. Digo, es una característica de ustedes que invitan al club de golf a un desayuno. Y a partir de ahí, ¿cómo es que vas estructurando este pitch hasta llegar al punto en el que le vas a mostrar una propuesta numérica? Ahorita me decías, das tiempo. Ese tiempo también es para que después le das la propuesta o en ese momento vas arrancando. Es decir, ¿cómo estructuras o cómo le dices a tu gente, a tus vendedores que se estructuren para decir, primero inicia con un saludo, después inicias a lo mejor calentando o emocionando, después vas viendo un poco la resistencia que pudiera haber por parte del prospecto y al final pues te tiras a matar. Claro. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un plan? Sí, por supuesto que sí, pero tiene que ver en base al diagnóstico, al explorar a la persona, el número de habitantes que piensan residir en la casa, o si realmente lo quiere para poder invertir y realmente pues va a buscar plusvalía, ¿sí? Pero regularmente me voy por el lado o nos vamos por el lado de que puedan entender que nuestras propuestas vienen siendo magníficas. El speech, realmente no puedo manejar un speech que sea siempre igual, pero hay una base, que es explorar al perfil para saber su alcance, su probabilidad de ser sujeto de crédito, el número de personas que desea residir, si viene fuera de la ciudad de León y desea radicar aquí. Tenemos varias formas de poder explorar al cliente y en lo posible ser atinados para poderlo dirigir y bueno, en base a eso podemos llegar a una venta. Un speech en específico sería algo muy técnico, el poder decir, siempre vamos a empezar con quién es Grupo Innova, etcétera, etcétera. Creo que ya rompemos con eso. Claro. Tratamos de ser un poco más, escuchar al cliente y de allí partir con lo que creo que le podemos decir. Hay algo que es lo más simple, pero a la vez lo más complicado de poder comprender, ¿no? Es, primero escucha, porque luego como que nos gusta hablar, ¿no? Y más a los vendedores nos encanta hablar y hablar. Sí. Y a veces somos muy poco receptivos a dos cosas, a escuchar y a observar. Sí. ¿no? Porque al final cuando yo te hago una pregunta y tú me das una respuesta, pues tú claramente ves un poco mi reacción, ¿no? Saber, me está haciendo caso, le agradó, no le agradó el comentario, y entonces a partir de ahí vas tomando la pauta de cuál será tu siguiente paso. El problema es que la gente no escucha, no observa. De acuerdo. Habla y habla como si no disfrutara el momento, como queriendo terminarlo y obtener éxito en base a un mal planteamiento. Mi tema es, tú siendo gerente de ventas, algo que es muy difícil, y que Gerardo es experto en eso y por eso lo comento, yo creo que lo más difícil que puedes encontrar, no solamente en León, en México, en el mundo, es estrategas. Gente que sea capaz de generarte una estrategia y ejecutarla y llevarla a cabo. Somos muy improvisados, ¿no? Confiamos demasiado en nuestro talento y ahí vamos. De acuerdo. ¿no? Buen punto. Y no nos estructuramos. Así es. Cuando tú eres un gerente de ventas es obviamente porque eres un muy buen estratega. Y a partir de ahí no solamente es sentarte con un cliente, sino ya tienes toda una estructura atrás de muchas cosas que unas te las da el grupo y otras viven de ti. Es lo que tú le das también a la empresa. Mi pregunta es, cuando tú vas a contratar a alguien de ventas que va a estar dentro de tu equipo, más allá de las características personales que pudiera llegar a tener, ¿cuáles son esos primeros consejos o lo primero lo que tú percibes si estás hablando con un buen vendedor
o estás hablando con alguien más que a lo mejor tiene muchas habilidades blandas, pero no escucha. Pues. Claro. Bueno, pues creo que es uno de los talentos que puedo comentar de manera humilde, sencillamente lo digo. Las personas que se acercan con nosotros para poder integrarse a la fuerza de ventas tienen varios propósitos, tal vez pueden ser a corto plazo, pueden ser en lo que encuentra un trabajo formal, así lo ven muchos, y creo que no queremos que nos vean así. Sinceramente hemos potencializado y hemos profesionalizado mucho el reclutamiento en Grupo Innova, ¿sí? Porque el producto lo podemos entender y la capacitación nos los va a dar, ¿de acuerdo? Pero cuando las personas esencialmente traen un compromiso, no una necesidad, trae un compromiso formal y tiene las características serias para poder integrarse a Grupo Innova, como cuáles, pues obviamente su forma de hablar, ¿de acuerdo? Sus proyectos, sus retos, ¿sí? Su imagen, ¿de acuerdo? Su entorno, cómo ve a Grupo Innova, ¿sí? Y bueno, sobre todo eso creo que se puede reflejar en números, en ventas, ¿sí? Repito, el producto se aprende. Eso, la industria, finalmente, pues hay que también aprender de la industria, ¿de acuerdo? Pero más allá, yo creo que el reto es que podamos nosotros tener ese compromiso de decir, con un producto tan bello, con estas propuestas tan excelentes, Claro. o sea, creo que puedo hacer lo demás, sinceramente. Somos muy cuidadosos en la selección del personal, ¿de acuerdo? Y no nada más es imagen, ni tampoco nada más son historia académica. Claro que tiene que ver, pero no es lo esencial para nosotros. Lo esencial es el comportamiento y es el compromiso que desarrollemos dentro de Grupo Innova. Sí, claro. Y características muy particulares como confiar en sí mismo, ¿no? A veces uno de los graves errores del vendedor, y fíjate que no del vendedor, en general de las personas, es que nos predisponemos a veces al fracaso, ¿no? En lugar de ir pensando, aunque sea un reto complicado y sí va a ser difícil lograrlo, por ejemplo, me imagino yo que cuando vas a vender una casa de varios millones de pesos, no es cosa fácil. Aun cuando tu prospecto tiene mucho dinero, pues a veces es la gente que más peros pone para comprar, ¿no? Sí. Es muy analítico normalmente. Sí, correcto. Más exigente. Más exigente, y entonces lo vuelve más complejo. Y si tú vas con una idea de, pues es que es muy cara, es muy difícil, pues ya de entrada llevas algo de perdida, ¿no? O sea, tú mismo estás consiguiendo que ante la primera oposición posiblemente te venza porque tú ya predispusiste que es complicado. Sí. ¿Cómo tú logras percatarte, o a lo mejor no ocurre en una entrevista inicial cuando vas a reclutar, sino ya en la práctica, ya están las ventas, pero no cierra y dices, pero tiene todas las cualidades del mundo y quizás su problema es la predisposición, en negativo. En lugar de predisponerse a, esto es una venta cerrada. ¿Cómo logras percatarte o detectar eso en algún vendedor y cómo logras revertirlo? Claro. Tengo tengo más bien antecedentes con personas que hoy por hoy son muy exitosas, que están están a mi cargo, están en las ventas, y que les costó mucho trabajo iniciar vendiendo. Pero creo que su mejor justificación más bien es que no dejaron de trabajar. Y por parte mía, no dejarlos de apoyar y de capacitar. Obviamente también tenemos que utilizar lo que vienen siendo capacitadores profesionales externos que nos permitan complementar, obviamente, lo que nosotros podemos ofrecer, pero también tenemos que salir al mercado a buscar capacitadores y eso también ha complementado muy bien todo esto. La persona que trabaja y que está totalmente dispuesta y con el compromiso, por lo menos en Grupo Innova, es muy fácil de poderlo conocer y de poderlo detectar. A lo contrario, las personas que no se sienten comprometidas o obligadas, o sea, no duran con nosotros. Les pido que busquen otras opciones. El mercado es exigente, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser muy serios para poder salir al mercado y poder hacer nuestro trabajo como nos piden que lo hagamos los accionistas. De acuerdo. El mismo grupo. Gerardo, si las quieres poner a título personal, o sea, tuyas,
¿cuáles serían 3 características, 3 que hacen a un vendedor sobresaliente? Porque, insisto, y así iniciamos la charla, todos somos vendedores, más bien todos somos vendedores y tenemos ciertas cualidades que nos dan resultados que pueden ser dentro del promedio, por debajo del promedio, pero ¿cuáles serían esas 3 que en tu caso particular te han hecho sobresalir? ¿Y qué detectas o cómo, de tus vendedores, y aunque no sean tus vendedores, de las personas que conoces, 3 cualidades que dices, este está arriba de la línea, está encima del promedio? Sí. Bueno, yo creo que la primera esto ocurre en todo el planeta, que es la actitud. Yo creo que de ahí nacen buenas historias, en donde te pares, sinceramente. La actitud es el espíritu de poder, a mi forma de pensar, de poder encontrarte con el éxito. La segunda, definitivamente, creo que es la honestidad. La honestidad, nosotros como Grupo Innova la hacemos valer demasiado, ¿sí? Y no tanto porque manejemos productos millonarios, ¿sí? Sino porque cuando tienes el contacto con la persona, con un mercado tan exigente, algo que nos van a reconocer, entre otras cosas, valores, es la honestidad del asesor. Que no venda algo que no debe de vender, que no prometa algo que no podemos cumplir. Todo lo contrario, que venda lo que podemos cumplir. Eso habla de la honestidad. Sí, claro. ¿Sí? Y por último, creo que sea una persona que esté capacitada. Para poder salir al mercado tienes que estar preparado. Y no preparado solamente con cursos básicos. Tienes que entender la industria, tienes que entender a los accionistas, tienes que entender los productos, entre otras cosas. Si tú no manejas eso, sinceramente se te va a complicar y podemos caer en errores. Entonces creo que estos son los 3 conceptos que yo te pudiera mencionar que debe de tener un buen vendedor. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siempre digo, hace poco platiqué, pero sí, realmente hace poco platicaba con alguien que me decía que contrató a una persona que yo en lo personal he platicado y también se me hace muy bueno para vender, muy bueno. Pero a veces este tema de honestidad, no sé si te pasa, pero ¿no crees que hay gente que es tan buena para vender y para venderse que te genera cierta inquietud? Dices, todo es tan perfecto, realmente todo es tan bueno. Creo que a veces la vulnerabilidad y la imperfección humana y de las cosas hace que es con lo que conectas. Así es. Todos somos imperfectos, claro, y cuando hay algo claro. imperfecto, pues conectas. Sí. Con la perfección es muy difícil. Es más, no existe la perfección. Uh-huh. Cuando alguien te vende perfección, yo siempre lo pongo, es más, casi lo descarto. Porque hay detrás quizá un tema de deshonestidad. Sí. Y en las ventas es el pan nuestro de cada día. ¿Quién te prometió algo que no era? ¿Quién no te leyó las letras chiquitas? ¿Quién incluso leyéndotelas y habiéndose comprometido no te responde cuando te tiene que responder? Así es. Y al final este es el respaldo de una empresa, pero también pienso, la empresa qué culpa tiene cuando va un vendedor y te avienta. Digo, tiene una responsabilidad, sí, claro está. De acuerdo. Pero en una cuestión moral, digamos, o sea, ¿qué responsabilidad tiene cuando alguien que ha sido capacitado, que es muy bueno, que se expresa de manera perfecta, o sea, al final cae en este tipo de errores? Y al final pues daña la reputación y son cosas que ustedes tienen que cuidar mucho. Correcto. Por el mercado al que están llegando. Es un cliente que reclama, ¿no? Así es. De hecho, es parte de mi función como gerente, el estar cuidando mucho que el vendedor realice bien su trabajo. Es por ello que cada que existe una venta ya formal, ¿sí? Bueno, pues tengo que confirmar que lo que se le informó, ¿sí? Que lo que se le dio, lo que está comprando, sea lo que él va a recibir. Claro. ¿De acuerdo? Porque puede haber errores en los cuales no nos haga quedar bien y sobre todo lamentar el cliente que diga, uy, esto no estuvo bien. Por lo tanto, es parte de mi función el vigilar que la venta sea como nosotros la proponemos al mercado. Es lo correcto. Te quiero hacer 2 preguntas, una es muy rápida y la otra te la voy a ir formulando para que la vayas pensando en lo que me responde la otra, pero la primera es, en tu industria, en la venta de los inmuebles y por el mercado que ustedes tienen, ¿existe la venta en frío? ¿O siempre tiene que haber un proceso de calentamiento hasta que se llega al cierre? Esa sería la primera pregunta, que es fácil de responder. La segunda, vela formulando, es con tu gente. Si hoy entrara un nuevo vendedor, yo soy tu nuevo vendedor, ¿cuál sería la frase, no histórica, no necesito autor, sino la tuya, la que nace de Gerardo?
¿con qué dirías, bienvenido a Grupo Innova, necesitas esto? O sea, ¿cómo me motivas para arrancar y decir, esto te va a transformar tu vida? Entonces la primera es, ¿existe la venta en frío? Sí, sí se ha presentado la venta en frío, sinceramente. No es lo común. Sí se ha presentado, sobre todo inversionistas, ¿de acuerdo? Que son muy resueltos. Ya revisaron quiénes somos o vienen recomendados por otra persona que nos compró y realmente vienen a seleccionar un terreno, ¿de acuerdo? O escoger un nivel de un piso para un departamento. O sea, eso la verdad son ventas que se dan muy poco. Regularmente sí tenemos que hacer una labor totalmente profesional para poder cumplir con una venta. ¿Sí? Me río, perdón Gerardo, pero es que a veces ocurre, ¿no? Ya llega alguien vendido, totalmente vendido, y somos tan malos vendedores que terminamos echando a perder hablando, ¿no? O sea, sí. ya está vendido, Claro, él ya te dijo, oye, lo quiero comprar, nada más dime las supuesto. características del precio, Estoy de todo. acuerdo contigo. Y terminaste hablando tanto Claro. que lo hiciste dudar. De acuerdo, ¿verdad? totalmente. Es algo que acabo de tocar hasta hace unas semanas en una reunión que tuvimos de ventas, en donde les digo, cuando el cliente ya sabe, ya nos conoce y prácticamente dice, ¿dónde firmo? Por favor, o sea, pásale la pluma y acompáñalo, por favor, a que se realice el siguiente trámite. Exacto. Pero estoy de acuerdo contigo, eso Porque no hay que cuidarlo. Estoy de acuerdo. Porque no escucha. Así es. Y la segunda, Gerardo, soy tu nuevo vendedor. ¿Cuál es la frase que dirías, vamos, arranca, esto va a transformar tu vida? Voy a insistir en esto. De hecho, es el alma de mi grupo cuando yo entré aquí hace casi 5 años. Yo les pido mucho compromiso, ¿sí? Y me apoyo mucho, no en lo que pueden ganar, porque creo que la parte económica, bueno, pues eso es secundario. El llegar a trabajar a una empresa como esta, yo valoro mucho a las personas, valoro mucho a los accionistas, valoro mucho a las personas que aquí han tenido muchos años de desarrollo y que veo en ellos una calidad de vida profesional extraordinaria. Y también lo ven sus familias. Y muchas veces las empresas, sin subestimar ningún tipo de rubro empresarial, no te ofrecen eso. No te lo ofrecen. Desconozco cuál sea la razón. Pero aquí el eje, los dueños, los accionistas, son grandes personas. Eso ya lo entendí. Y eso es lo que yo comento cuando alguien se integra a mi grupo. Has entrado a un gran grupo y se requiere de todo tu compromiso. Haz lo propio, yo haré lo propio como gerente. Pero la bienvenida realmente está englobada en un orgullo pertenecer a Grupo Innova. Es una gran familia, son empresarios muy exitosos, muy humanos, y creo que eso lo debemos de reconocer y aprovechar. Totalmente de acuerdo, sí. Gerardo, pues algo más con lo que quisieras cerrar. La cámara es tuya. Invítalos a lo que tú quieras, a que vengan a conocer el club, lo que tú quieras. Claro. Pues muchas gracias ante todo, Darío. De verdad, son preguntas que a mí me ayudan mucho a poder dar a conocer al mercado lo que son las bondades que ofrecemos como grupo inmobiliario. 30 años de Grupo Innova, el mercado lo entiende, lo recibe y genera mucha confianza. Lo demás son productos, no los subestimo. Son productos, son propuestas arquitectónicas bellísimas, pero cuando nos centramos en un entorno como esto, en un club de golf tan bello, en áreas recreativas, en la comunidad, voy a insistir, en los servicios, en la historia que tiene Grupo Innova, eso creo que debe tener un valor en el mercado y sobre todo un valor para nuestro futuro como calidad de vida para las familias en todo el país, pero en específico en León, Guanajuato. De acuerdo. Gerardo, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti también, Darío. La verdad es que la entrevista no tiene desperdicio porque eso es lo que quería sacar. O sea, ¿cómo vive el día a día un gerente de ventas? ¿Cómo capacita? ¿Cómo forma? ¿Cómo entusiasma para la venta? Porque a veces creo, y no nada más en la venta de inmuebles, sino, insisto, en los negocios, lo que necesitamos es despertar ese instinto que estoy seguro todos tenemos, pero lo tenemos que desarrollar. Gerardo, muchísimas gracias. Y que no sea la última. No va a ser la última. Muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Igualmente, gracias.